Gloria a Dios. Llegó el momento del tema de hoy, el mismo que estamos tratando hace ya un tiempo sobre el Espíritu Santo. Y quiero que en esta oportunidad tratemos un punto de vital importancia. El punto es los dones del Espíritu Santo, hablando en especial de los dones milagrosos sobrenaturales del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, versículos 7 al 11, que es el texto base de este punto que vamos a tratar, dice el apóstol Pablo ahí, 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Uno de los puntos que tal vez atraen más la atención de los religiosos es este sobre los dones milagrosos del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen tenerlos y hacen campañas para manifestar que tienen el poder de sanar, de hacer milagros, de hacer prodigios y señales milagrosas. Vamos a ver en este estudio unos cuantos puntos. Por ejemplo, estas preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 2. ¿Cómo eran impartidos los dones milagrosos del Espíritu Santo? 3. ¿Cuáles eran los propósitos? ¿Cuáles eran los propósitos de los dones del Espíritu Santo? Y 4. ¿Tienen los hombres de hoy los dones del Espíritu Santo? Muy importante ese último punto también. Comenzamos con el primero. ¿Cuáles eran los dones del Espíritu Santo? Importante que cuando Pablo habla de los dones milagrosos del Espíritu Santo, usa la palabra don, o viene de la palabra don, que en griego es carisma, que se refiere aquí Pablo a capacidades sobrenaturales, dones sobrenaturales, poderes sobrenaturales. Esos dones que Dios o que el Espíritu Santo les dio, no tuvieron que comprar, fueron favores, fueron regalos de Dios, pero en forma milagrosa. Capacidades para hacer ciertas cosas que causaban maravillas. Así que en 1 Corintios 12, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo menciona por lo menos 9 dones del Espíritu Santo. 1. Palabra de sabiduría. 2. Palabra de ciencia. 3. Fe. 4. Dones de sanidades. 5. Hacer milagros. 6. Profecía. 7. Discernimiento de espíritus. Y 8. Diversos géneros de lenguas. Y 9. Interpretación de lenguas. Comenzamos con el primer don que Pablo trata ahí, palabra de sabiduría. Es probable que Esteban tuviera ese don. Hechos 6, versículo 10 dice de él, pero no podían resistir la sabiduría o a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Tenía ese poder, tenía esa sabiduría para hablar, para dar mensajes con sabiduría. Qué bueno era tener ese poder para poder transmitir, ese don para poder transmitir el mensaje con sabiduría. Las palabras de sabiduría que surgían de la boca de Esteban, como surgían de la boca de Cristo también. Ahora, el segundo don que Pablo trata aquí es palabra de ciencia. Esta ciencia o este don, según Pablo, iba a terminar con otros dones. 1 Corintios 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia que acabará en ese texto se refiere al don de ciencia. Como dijo el hermano Bill H. Ricks, de los dones de palabra, de sabiduría
y de ciencia. Dice, es imposible para nosotros hoy en día distinguir definitivamente entre estos dos dones, pero los corintios sí entendían la diferencia. Nosotros hoy es posible que no podamos distinguir la diferencia entre dones de sabiduría y dones de ciencia, o la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, pero los corintios sí, porque si usted lee a 1 Corintios 1, desde el versículo 7 al 10, los corintios estaban llenos, eran ricos en cuanto a los dones milagrosos. Así que es importante saber esto. Esto lo dice el hermano Vila Cherif, que ya murió, partió con el Señor, en notas sobre primera a los Corintios. 3. El don de fe. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, versículo 9. La fe aquí es otra fe. No se refiere a la confianza que tenemos que tener, a esa fe que tenemos que tener para agradar a Dios, según Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No se refiere a esa fe, la misma fe que es necesaria para ser justificados, según Romanos 5, versículo 1, y aquella que es por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10, versículo 17. No se refiere a esa fe. Tampoco se refiere a la fe que es dada o que fue dada una vez a los santos, según Judas, versículo 3. No, tampoco se refiere a la fe que Pablo cita en Romanos 14, versículo 22, cuando dice, tienes tu fe, tenla para contigo. Y se refiere a una opinión. En el contexto está hablando, en Romanos 14, de opiniones. Ahí se refiere a ese tipo de fe. La fe, aquí en 1 Corintios 13, es la fe milagrosa. Posiblemente 1 Corintios 13, versículo 2, esté hablando de esta fe, que dice, y si tuviese profecías, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahí se refiere a esa fe, la fe milagrosa, que Jesucristo también habló en una ocasión. Por lo tanto, ahí no se refiere a una fe como una necesidad o la confianza que nosotros tenemos hacia Dios o la creencia que tenemos hacia Dios. Se refiere a la fe como don, como regalo, pero en forma milagrosa. 4. Dones de sanidades. Dice a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estos dones permitían a los que los poseían sanar milagrosamente diferentes clases de enfermedades. Podían sanar cualquier tipo de enfermedad. Eso lo dice Bill H. Reeves. Bueno, como Jesús, que dio poder a los apóstoles, como dice Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los apóstoles tenían la capacidad del poder dado por Cristo de sanar todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia. Los apóstoles, después del día de Pentecostés, también tenían ese don, porque sanaban a todos. Hechos 5, versículos 15 y 16 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Los apóstoles y también otros creyentes que tenían estos dones de sanidades sanaban todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia, sanaban a todos los enfermos. Esa es la diferencia, y un día lo vamos a tratar, entre los dones del Espíritu Santo impartidos en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, y los supuestos dones que hoy tienen los hombres. Los apóstoles sanaban a todos, sanaban todo tipo de enfermedad, como Cristo, y todo tipo de dolencia. Los hombres de hoy no. Solamente sanan a aquellos que supuestamente tienen fe. Así que
Es importante tocar este punto.